Un desfile de calaveras perfectamente maquilladas, hombres con sombreros y trajes hechos a medida, danzando bajo luces de neón en un festival contemporáneo de Día de Muertos. El narrador subraya la transformación, de herramienta de crítica a ícono de celebración. La promesa es clara, revelaremos el propósito original de su existencia. El tiempo se ralentiza, la imagen se funde a una estampa de la época de Porfirio Díaz. Es un México de contrastes violentos, donde la opulencia de las élites chocaba con la miseria de la mayoría. Es aquí, en este contexto histórico de desigualdad rampante, que la pluma satírica de Posada concibe al Catrín. Un dandy esquelético, con su bastón y su actitud altiva, que se burla de la pretensión. El conflicto central de esta figura reside en su vestimenta. El Catrín no lleva ropa tradicional mexicana, él encarna la moda extranjera, la cual era un símbolo de estatus en el porfiriato. El narrador detalla cómo las clases altas rechazaban sus propias raíces, buscando desesperadamente la validación europea. El Catrín es, en esencia, un esqueleto que se viste para ocultar una verdad más profunda, la negación cultural. La Catrina es, por lo general, el foco, pero su contraparte masculina es igual de potente. Su gran crisis existencial, si se le puede llamar así, es la paradoja que representa: toda esa sofisticación, ese dinero, ese esfuerzo por parecer algo, es inútil al final. El logro del Catrín es recordarnos, con sarcasmo, que la muerte es la gran democratizadora. Un traje de seda no puede salvarte de la calavera. Pero, ¿de dónde viene el nombre, el Catrín? Proviene de la palabra que se usaba en México para describir a un hombre excesivamente elegante, presumido, un dandy de modales refinados pero, a menudo, de moral cuestionable. El Catrín no era un héroe popular, era una advertencia. El episodio cierra con una pregunta punzante: si el Catrín fue creado para señalar a los pretenciosos, ¿qué dice de la sociedad moderna que lo ha adoptado como su ídolo de elegancia? El Catrín de Posada es solo la punta del iceberg. Para entender su poder viral, hay que rastrear el linaje de la burla a la muerte, una tradición que no nació en la imprenta, sino en la pólvora y el papel de un tiempo mucho más oscuro. La verdadera Catrina, su complemento, no es solo su pareja romántica, sino su espejo deformado. En el próximo episodio, desenterraremos los turbulentos cimientos históricos que obligaron a la muerte a vestirse de gala por primera vez. En el episodio anterior, vimos que el Catrín es la crítica sarcástica de José Guadalupe Posada a los dandis obsesionados con la moda europea del porfiriato. Pero la calavera vestida de gala no es un invento repentino. Su elegancia es un eco, la reverberación de un siglo entero de luchas por definir la identidad nacional mexicana. ¿Cómo influyó un periodo de guerras civiles, intervenciones extranjeras y la desesperada búsqueda de un estilo nacional en la figura más sofisticada de esta historia? Para entender al Catrín, debemos desenterrar los polvorientos campos de batalla del siglo XIX. Tras la independencia, México se debatió entre ser un imperio, con Maximiliano de Habsburgo, o una república liberal, con Benito Juárez. Este conflicto no fue solo político, sino estético. Los conservadores favorecían las modas europeas, especialmente francesas y españolas, como un signo de civilidad. Los liberales, aunque buscaban la modernización, lucharon por forjar una identidad propia. El Catrín representa la burla del bando vencido que intenta simular la victoria cultural. La invasión francesa en la década de 1860 exacerbó esta división. La corte de Maximiliano introdujo una sofisticación forzada, un intento de imponer el glamour parisino sobre un país en bancarrota. La elegancia se convirtió en un arma política. El Catrín, vestido con frac y chistera, es el recuerdo esquelético y eterno de esa imposición colonial. El Catrín es un emperador fantasma. Con la llegada de Porfirio Díaz en el año de 1876, el país experimentó una paz costosa, basada en la represión y una apertura económica que solo benefició a unos pocos. Esta élite, los científicos y sus asociados, abrazaron la cultura francesa con fervor casi religioso. Comienza la crisis de identidad más importante, la vergüenza de lo mexicano. ¿Qué dice de un país que sus ciudadanos más ricos quieran parecer extranjeros? Aunque Posada lo popularizó, la tradición de las calaveras satíricas es más antigua. Desde las calaveras literarias que aparecían en periódicos y panfletos anónimos, la muerte ya se burlaba de los vivos. Estas calaveras pre-Catrín eran versos que ridiculizaban a políticos y figuras públicas, prediciendo su fin. El logro de estas primeras formas fue demostrar que la sátira era el único idioma en el que el pueblo podía enfrentarse al poder sin miedo. El Catrín hereda esta valentía esquelética. El Catrín, al nacer en este contexto, no es solo un dandy, es un espectro de la vanidad nacional. Es la prueba de que, no importa cuán alto te vistas o cuánto dinero tengas, la nación, al igual que la vida, es frágil y efímera. Él es el recordatorio, elegante y gélido, de que la verdadera riqueza no se puede importar. El Catrín ha encontrado su contexto histórico. Pero ¿cómo pasó de ser una figura de crítica local y panfletos a ser inmortalizado en la historia del arte mundial? La respuesta está en la pluma de un hombre brillante y en una mujer esquelética mucho más famosa, la Catrina. Si el Catrín es el caballero olvidado, ella es la estrella. Y el secreto de su unión, o de su conflicto, es la clave para entender por qué este elegante esqueleto resucitó de la imprenta para reinar en la eternidad. En el próximo episodio, desenterraremos la pluma de Posada y el primer encuentro del Catrín con su eterna compañera. El Catrín ya no es solo una moda, sino un símbolo de la vanidad de una nación. Pero, ¿cómo logró una burla local alcanzar la inmortalidad cultural? La respuesta se encuentra en un taller de imprenta, entre pilas de periódicos baratos y el olor a tinta fresca. Un artista genial, José Guadalupe Posada, tomó la tradición anónima de las calaveras y le dio un rostro, un estilo y una virulencia visual que resonaría por generaciones. La pluma y el buril de Posada no solo dibujaron al Catrín, sino que lo armaron para la revolución. ¿Cuál fue la técnica de este maestro para que sus esqueletos, incluido el Catrín, se convirtieran en el arma visual más efectiva contra la dictadura? La vida de Posada es el contexto.
un hombre que trabajó sin descanso, no para el arte de las galerías, sino para el pueblo que compraba su periódico por unos pocos centavos. Él entendió el poder de la imagen instantánea. El taller de Vanegas Arroyo se convierte en la catedral de la sátira popular. Es aquí donde el Catrín, aún sin un nombre definido, comienza a tomar forma, puliendo su traje a través de las miles de impresiones que Posada realizaba anualmente. Posada no inventó la crítica social, pero le dio un lenguaje que todo el mundo entendió, el esqueleto. ¿Por qué la calavera? Porque en un país de profundas raíces prehispánicas, la familiaridad con la muerte era total. Al vestir a la muerte con las galas francesas, Posada estaba diciendo, no importa tu dinero o tu poder, eres tan humano y mortal como el más pobre. El Catrín es la verdad incómoda envuelta en papel de seda. A diferencia de otras calaveras que representaban a obreros, curas o revolucionarios, el Catrín siempre mantuvo su aire de superioridad, incluso en el más allá. Su conflicto interno es que es una burla, pero al mismo tiempo, es la figura que se niega a soltar su elegancia. Él está, incluso como esqueleto, aferrado a su clase. Esta negación es su logro más grande, perpetuar la crítica a la pretensión. La crisis del Catrín fue su adopción por aquellos a quienes criticaba. La figura era tan ingeniosa y bien lograda que incluso los ricos sonreían, sin darse cuenta del puñal satírico. Pero en los mercados, en los callejones, la figura era un símbolo de resistencia silenciosa. La imagen viral de Posada viajaba más rápido que cualquier decreto presidencial. El Catrín se convierte en la bandera no oficial de la inconformidad. La obra de Posada no solo se enfocaba en hombres. Para que la crítica a la alta sociedad fuera completa, necesitaba una contraparte femenina. Aquí, el narrador hace una pausa dramática. La Catrina, que en realidad nació como la calavera garbancera, es la verdadera estrella del panteón de Posada. Es la compañera del Catrín, su reflejo, pero también su némesis. Si él representa la vanidad, ella representa la negación de la propia identidad. El Catrín no puede existir en la soledad. Su historia está intrínsecamente ligada a la de la Catrina, la vendedora de garbanzos que se avergonzaba de sus orígenes indígenas y fingía ser europea. El gran misterio que desvelaremos es, ¿fueron el Catrín y la Catrina una pareja amorosa o eran dos calaveras destinadas a odiarse eternamente, condenadas a reflejar la hipocresía mutua de la sociedad que representaban? En el próximo episodio, la química y el conflicto entre el Catrín y la calavera garbancera desatarán una transformación que cambiará el destino del Día de Muertos para siempre. El Catrín es la personificación de la vanidad masculina en el porfiriato, pero su historia es incompleta sin la figura que Posada concibió originalmente, la calavera garbancera, hoy conocida globalmente como la Catrina. Si él vestía un traje de importación y un bastón, ella lucía un enorme sombrero francés, pero estaba desnuda, sin más ropa que su elegancia esquelética. Su desnudez era un acto de crítica más brutal que cualquier traje. ¿Cuál era la verdadera y perturbadora intención de Posada al unir a este dandy esquelético con su contraparte femenina y cómo su dinámica sentó las bases de la iconografía moderna Día de Muertos? El Catrín y la garbancera no eran una pareja romántica en el concepto original de Posada, sino un par de cómplices esqueléticos en el crimen de la vanidad. Él con su traje de 3 piezas, ella con su sombrero. Juntos, eran el retrato de la clase alta, huecos, artificiales y totalmente extranjeros en su propia tierra. El Catrín se burla de ella tanto como ella de él. Su logro conjunto es ser la crítica social más potente de su era. El Catrín tenía sus raíces en la clase alta masculina, la garbancera, en las aspiraciones de la clase media-baja, las vendedoras de garbanzos. La narración subraya que la aspiración de él era mantener su estatus, la aspiración de ella era comprarlo. Este contraste social añade profundidad a la burla, la muerte se ríe no solo del que tiene, sino también del que quiere tener. La Revolución Mexicana estalla en 1910. Posada muere poco después. La crítica del Catrín y la garbancera trasciende la dictadura y se convierte en un ícono de la identidad post-revolucionaria. La muerte, ahora vestida de gala, era un símbolo de que el viejo régimen había muerto, pero sus costumbres persistían. La transformación clave, el Catrín, inicialmente una figura de desprecio, comienza a ser resignificado como un trofeo del pasado que debe ser asimilado. La obra de Posada cayó en un breve olvido tras su muerte. El Catrín y la garbancera permanecieron en los archivos, esperando ser redescubiertos. El narrador revela que el destino del Catrín no se completaría en el papel, sino en el lienzo, y por la mano de un artista que estaba a punto de cambiar la historia del arte mexicano y mundial. Este pintor no solo los desempolvaría, sino que les daría nombre y una nueva vida, uniéndolos para siempre. El pintor ha llegado. La calavera garbancera está a punto de convertirse en la Catrina. Y el Catrín, ese dandy esquelético, está a punto de ser elevado de la sátira popular a la alta cultura en un mural monumental que es una declaración política, social y artística. ¿Qué mensaje secreto escondió Diego Rivera al pintar a Posada, la Catrina y al Catrín juntos en el centro de su obra maestra y por qué este acto de arte fue la verdadera resurrección del caballero olvidado? En el próximo episodio, viajaremos al Museo Mural Diego Rivera para desvelar el bautismo artístico del Catrín. En el episodio anterior, vimos cómo el Catrín y la calavera garbancera representaban la crítica mordaz de Posada a la vanidad porfiriana. Sin embargo, la figura del Catrín se habría quedado enterrada en los archivos de la prensa barata de no ser por una resurrección artística monumental. Un gigante del arte mexicano, Diego Rivera, no solo rescató la obra de Posada del olvido, sino que unió a la garbancera con un elegante esqueleto, dándoles nombre y estatus eterno. ¿Qué buscaba Rivera al colocar a estos esqueletos, testigos de la vanidad, en el centro de su visión de un México renacido y cómo este mural selló para siempre el destino del Catrín? El año crucial es 1947. Diego Rivera pinta la obra Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, un fresco de 15 metros de longitud que actúa como crónica visual de 400 años de historia mexicana.
En el centro exacto de la composición, Rivera coloca a Posada de niño, con el Catrín a su lado, junto a la calavera garbancera, a la que él popularizó con el nombre de la Catrina. Este mural es el momento de consagración artística y folclórica para el Catrín. Tras la Revolución, México experimenta un renacimiento cultural, el muralismo. El objetivo era glorificar la historia, las raíces indígenas y la identidad nacional. Rivera, Orozco y Siqueiros transforman las paredes públicas en libros de historia. La crisis es como integrar la sátira, la burla de la élite, en esta exaltación nacionalista. Rivera encuentra la solución en el Catrín. La cámara se detiene en el mural de la Alameda. En él, Rivera reúne figuras históricas de todas las épocas. Y en el corazón, están ellos. Posada, Rivera de niño, su esposa Frida Kahlo, y en el centro, la Catrina, ahora completamente vestida y empoderada, sujetando la mano del niño Rivera. Detrás de ella, y un poco a la sombra, está el Catrín. Este es un momento de transfiguración, él ya no es solo una crítica, sino un testigo de la historia. Es Rivera quien consolida el nombre de Catrina, y por extensión, su contraparte masculina, el Catrín. Al vestirlos en su obra, Rivera les otorga dignidad artística. Él transforma la burla en símbolo. El logro de Rivera fue darle a los esqueletos de Posada una inmortalidad didáctica, enseñando al pueblo su propia historia, ironía incluida, en las paredes. Al pintarlos juntos y en la misma escena, Rivera sella la narrativa moderna, el Catrín y la Catrina son una pareja. No importa la intención original de Posada, en la mente popular y ahora en la obra maestra, son el matrimonio de la muerte y la elegancia. El Catrín pasa de ser el dandy pretencioso a ser el acompañante eterno de la dama de la muerte. El Catrín se convierte en un ícono de la resistencia cultural. Al ser inmortalizado por Rivera, se asegura que el mensaje de Posada, la muerte iguala a todos, continúe siendo relevante. La crisis moderna que resuelve este acto es la de la identidad. El Catrín ya no es una negación, sino una apropiación. México recupera la figura de la elegancia y la reivindica como propia, aunque sea a través del esqueleto. El Catrín ha saltado del papel a la pared. Ahora es parte de la narrativa oficial del arte mexicano. Pero la consagración artística no es lo mismo que la adopción folclórica. Para ser el ícono que es hoy, el Catrín necesitaba un hogar, una fiesta. La pregunta es, ¿cómo, y en qué momento exacto, la figura del Catrín logró trascender el museo y la crítica social para instalarse como una presencia fundamental en el altar de Día de Muertos? ¿Junto al pan de muerto y las flores de cempasúchil? En el próximo episodio, rastrearemos el momento en que el Catrín se convierte en una tradición viva y no solo un fantasma en un mural. El Catrín ha sido transformado por Rivera, pasando de ser una sátira periodística a un emblema del arte nacional. Pero la tradición popular es un gigante difícil de impresionar. Durante décadas, las celebraciones del Día de Muertos se mantuvieron ancladas en rituales prehispánicos y católicos, ofrendas, calaveras de azúcar y altares íntimos. Entonces, ¿cómo se infiltró esta figura de crítica social, nacida de la vanidad porfiriana y consagrada por el muralismo, en el corazón de la fiesta más sagrada de México? La adopción del Catrín por el folclore moderno es una historia de apropiación cultural, festivales y la búsqueda de un ícono chic para la muerte. Antes del Catrín, los esqueletos en el Día de Muertos eran anónimos, calaveras de barro, figuras de papel maché sin nombre propio. La crisis de la festividad era su falta de un rostro o figura unificada que pudiera representarla globalmente. El Catrín, con su elegancia reconocible, resuelve esta crisis. La gente necesitaba una figura que pudiera vestir para la ocasión. Uno de los primeros logros de la figura fuera del mural fue su adopción por el teatro y los espectáculos folclóricos, especialmente en los años de 1950 y 1960. Los ballets folclóricos mexicanos popularizaron la imagen del Catrín y la Catrina bailando juntos, creando una tradición performática que se alejaba de la sátira de Posada y se acercaba más a un romance eterno. En ciudades como Aguascalientes, cuna de Posada, se comenzaron a realizar festivales temáticos anuales alrededor de las calaveras. Estos festivales, que iniciaron modestamente en la segunda mitad del siglo XX, usaron a el Catrín como el anfitrión elegante de la celebración. Esta adopción local, impulsada por el orgullo regional, es la clave para su propagación. La gran transformación ocurre cuando la gente comienza a maquillarse y vestirse como Catrín y Catrina para las festividades. Este es el salto del objeto al sujeto. El acto de vestirse como Catrín no es solo disfrazarse, sino una declaración, la aceptación irónica de la muerte con elegancia. El Catrín moderno se convierte en un rito de sofisticación y un recordatorio de la fragilidad de la vida, todo en uno. Finalmente, el Catrín se gana su lugar en la ofrenda. Aunque la figura no sustituye a las fotos de los difuntos, las figuras de Catrín y Catrina comienzan a aparecer junto al resto de la iconografía de muerte. El Catrín, el esqueleto del dandy, se convierte en el elegante invitado de honor en la fiesta. Su presencia simboliza la idea de que la muerte es un acontecimiento festivo y que incluso en el más allá hay lugar para la clase y la celebración. El Catrín ha conquistado el corazón del Día de Muertos. Pero la verdadera prueba de su inmortalidad llegó cuando el mundo exterior se fijó en él. El cine, las redes sociales y la globalización estaban a punto de tomar a este dandy esquelético mexicano y convertirlo en una marca internacional de lujo y misterio. ¿Qué implicó para el Catrín su paso a la cultura pop global y cómo logró conservar su esencia mexicana al ser apropiado y recreado por la moda, el cine de Hollywood y el mercado de masas? En el próximo episodio, examinaremos la crisis de identidad del Catrín como un ícono viral y globalizado. El Catrín ha logrado lo impensable, trascender la sátira y el museo para convertirse en un pilar de la tradición mexicana. Pero en el siglo XXI, ningún ícono es inmune al streaming y la globalización. Cuando el mundo descubre la elegancia inigualable del Día de Muertos, el Catrín es lanzado al escenario global. La crisis de este episodio es la asimilación.
¿Cómo sobrevive este símbolo de crítica a la extranjerización cuando es, irónicamente, apropiado por la cultura de masas internacional? ¿Y cómo logró el Catrín convertirse en un influencer esquelético sin perder su alma mexicana? La escena comienza con el desfile de James Bond. Un evento que, aunque ficticio, fue adoptado por la Ciudad de México como una realidad, impulsando el turismo y la visibilidad. El Catrín, con su smoking y su bastón, era el modelo perfecto para este espectáculo. El logro, el dandy esquelético se convierte en un ícono de la acción y el glamour cinematográfico, desdibujando su origen de crítica social para ser solo cool. La figura del Catrín es explotada en marketing global, tatuajes, moda de alta costura, bebidas alcohólicas premium. Se convierte en una marca que vende sofisticación y rebeldía. La crisis que esto genera es la dilución. ¿Sigue siendo crítica a la vanidad una figura que es usada precisamente para vender lujo y vanidad? El Catrín es la paradoja del capitalismo. Ante la oleada de apropiación cultural, la sociedad mexicana responde con un esfuerzo por recontextualizar la figura. Artistas, artesanos y activistas luchan por recordar al mundo el significado de Posada, el contexto del porfiriato y la ironía detrás del traje. El Catrín se convierte en un símbolo de orgullo nacional, donde la transformación es la defensa, de la burla a la bandera. La Catrina y el Catrín son los avatares perfectos para la era digital. Su elegancia y su atemporalidad los convierten en íconos de la estética gótica chic global. El Catrín es el caballero que nunca envejece, la representación de una elegancia perpetua. El conflicto, ¿puede un dandy de finales del siglo XIX mantener su relevancia en una era de memes y realidad virtual? A pesar de la mercantilización, el Catrín sobrevive porque su mensaje es universal, no importa la riqueza ni el estatus, la muerte llega a todos. La crisis final del dandy esquelético es su propia inmortalidad. Al ser tan popular, ¿se ha olvidado su doloroso origen? El episodio cierra con una reflexión. La gente se viste como Catrín para honrar a la muerte, pero al hacerlo, están, sin saberlo, honrando la crítica a la vanidad que lo creó. El Catrín es ahora un fenómeno global, pero su verdadero legado yace en el futuro de la tradición. Con cada año que pasa, nuevas generaciones de mexicanos y el mundo adoptan a este elegante esqueleto. ¿Qué depara el futuro a el Catrín? ¿Se convertirá en una figura sin contexto histórico, o su eterna elegancia es la clave para que el espíritu de Posada y su crítica social nunca mueran? En el episodio final, cerraremos el círculo, volviendo a la ofrenda y a la promesa de que la muerte, vestida de frac, es la única verdad eterna de México. La atmósfera regresa a la calidez y reverencia. Es de noche. La luz es suave, dominada por el parpadeo de miles de velas y la brasa anaranjada de las flores de cempasúchil. El sonido del copal se mezcla con el murmullo de las familias. La narración final es reflexiva, tejiendo todos los hilos históricos y artísticos en una conclusión atemporal sobre la relación de México con la muerte y la identidad. El Catrín, el que fue diseñado para ridiculizar a aquellos que renegaban de sus raíces, ha regresado al lugar de donde fue extraído, la tradición popular. Ya no es una caricatura, sino un recordatorio elegante y necesario. En la ofrenda, su figura se mezcla con la de los abuelos y los héroes. Su logro final es la aceptación total. La élite lo creó, la muerte lo adoptó. La gran transformación del Catrín es la resignificación de su vestimenta. Su frac, antes símbolo de la negación y la imitación extranjera, es ahora el traje de gala de la identidad mexicana. Al vestirse como Catrín, se rinde homenaje no solo a la muerte, sino a la genialidad satírica de Posada y a la audacia estética de Rivera. Es una lección de historia vestida de etiqueta. La juventud de hoy, fascinada por la estética viral y gótica, encuentra en el Catrín un punto de conexión único, una figura ancestral que es inherentemente cool. La crisis de la tradición es resuelta por la moda. Él es el vínculo entre un pasado de siglos y el futuro de las redes sociales, asegurando que la historia y el arte nunca se sientan viejos. El Catrín es la prueba visual de que la muerte es, en México, la gran demócrata. Él, el dandy que quería diferenciarse por su ropa, es un esqueleto. La calavera garbancera, que quería disimular su origen, es también un esqueleto. Su unión es la revelación final, la crítica social sigue vigente. No importa quién eras en vida, eres solo un hueso. El ciclo se cierra. La noche del 2 de noviembre termina. El Catrín, el elegante guardián de la memoria, se desvanece con las últimas luces de las velas, esperando su regreso al año siguiente. Él ha cumplido su propósito, recordarnos que la elegancia, la sofisticación y hasta la burla son parte de la vida, pero que la única verdad que nos viste a todos es la muerte. Su historia es la historia de México, una danza perpetua entre el orgullo, la crítica y la aceptación de lo que somos. El Catrín no es solo un disfraz o un dibujo. Es la encarnación del ingenio mexicano para reírse de la adversidad. La próxima vez que veas su silueta elegante o su cráneo impecable, recuerda, estás viendo un fragmento de la historia, una obra de arte y una crítica social de más de 100 años. Es el legado perpetuo de un país.